Seguimos en Entre Líneas y tenemos aquí en el piso al concejal de Juntos por Río Cuarto, Marcos Curleto, quien además de ser concejal fue integrante de la comisión evaluadora durante el proceso licitatorio del transporte. Y fue el único voto en contra Exacto. de que se licitara o de que se otorgara el servicio al azar, ¿no? Así es. Bueno, lo cual le valió en las últimas horas alguna acusación incluso del presidente de la SAT, que ya le vamos a preguntar a Curleto a ver qué piensa. Marcos, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo estuviste viendo la última semana? Decíamos hace 7 días exacto, comenzaba la medianoche, una medida de fuerza, ahí un poco fue el disparador, ¿no? Bueno, la verdad que con mucha preocupación. El intendente municipal arrancó el año diciendo que íbamos a asistir a una licitación histórica que iba a transformar el transporte público. Nosotros veníamos advirtiendo que la licitación no era la solución al problema de fondo que tiene el transporte y la movilidad urbana en Río Cuarto. Sin embargo, se avanzó en ese camino con un debate casi express, sin demasiados cambios. Advertimos y votamos en contra del pliego porque nos parecía que no venía a transformar ni a modificar nada en términos de la calidad del servicio. Tuvimos que participar, después me tocó en lo personal participar de la comisión y también votamos en contra porque nos parecía que los argumentos por los cuales se preadjudicaba nuevamente a la SAT del servicio no eran suficientes y al contrario, de acuerdo con lo que establecía el pliego, la oferta, y estamos hablando de oferta, que ha eso dado lugar a mucha confusión. Uno cuando va a una licitación se analizan ofertas, era superior, por lo menos a juicio de nuestro bloque, la oferta de San Luis, y sin embargo, bueno, el gobierno avanzó. Supuestamente solventado o sustentado en la supuesta solidez económica. Claro, de la porque empresa. decían que la empresa de San Luis no era solvente financieramente y Exactamente. no podía cumplir, por ejemplo, con la compra de... Ustedes recordarán que en el puntaje, la diferencia que terminaba habiendo a favor de la SAT en el dictamen oficial tenía que ver con la supuesta solidez económica. Eso sale de un informe que pidió la Comisión en su momento a la Secretaría de Economía, donde se analizaban 2 puntos. Uno, la solidez financiera en el corto y mediano plazo, de los cuales era tajante, el informe decía es sana en el caso de las 2 empresas, y otro tenía que ver con un promedio de ventas del año 2021, es decir, el corte de boletos. A la empresa San Luis le da un saldo positivo, a la empresa Río Cuarto le da un saldo negativo. Por eso, en el caso personal, en mi dictamen de disidencia, yo también dije, más allá de que la oferta en términos de servicio, unidades, política inclusiva, política comunicacional de las empresas, era superior la empresa San Luis, incluso en la cuestión económica me parecía que, de acuerdo al propio informe de la Secretaría de Economía, tenía más herramientas para ser considerada la empresa San Luis que la de Río Cuarto. Bueno, ahí se utilizó el argumento de los subsidios, de que en realidad la empresa estaba acostumbrada a recibir más subsidios en San Luis y por eso no iba a poder operar en Río Cuarto con el margen de subsidios que tenía en Río Cuarto. Hoy estamos asistiendo a que para poder darle continuidad hay que ponerle una torta de plata más para que la empresa pueda funcionar, porque el presidente de la empresa en los últimos días dijo que tenía un déficit, un rojo de 15 millones de pesos, hace un mes dijo que estaba listo para prestar el servicio y no dijo nada de esta situación financiera. La verdad que todo un papelón, ¿no? Y yo digo, la responsabilidad es del gobierno, quien tiene que garantizar el servicio es el Estado municipal. Nunca quiso debatir en serio el tema de la movilidad ni del transporte, por lo menos desde nuestro entender, y vivimos estas últimas horas con mucha angustia, con mucha bronca, para decirlo, porque uno también es ciudadano, y en el caso personal yo no uso el colectivo, pero sí mi hijo para ir a la escuela, entonces sé de qué se trata, sé cuáles son los inconvenientes y los problemas que está teniendo el transporte en la ciudad de Río Cuarto, y la verdad que incluso el día viernes, cuando yo me enteré de la medida de fuerza, le mandé un mensaje a la subsecretaria de Transporte preguntando si era cierto, qué estaba pasando, qué iba a suceder. No recibí respuesta alguna y eso habla a las claras de que por ahí no hay mucha voluntad de diálogo con la oposición, que lo hemos tenido siempre, pero que no hemos encontrado del otro lado un espacio para dialogar y para discutir el tema en serio. ¿Es sustentable también el hecho de la política tarifaria en una inflación al 100%, un aumento del boleto de menos del 40, con un boleto de 59 pesos? Es una discusión de plata, ¿no? Es ver de dónde sale, si sale de los subsidios o si sale de manera directa de los usuarios. Bueno, a ver, hay que tener los pies sobre la tierra. Uno podría ser demagógico y decir no aumenten nunca más el boleto porque la gente está en una condición económica muy complicada, que no ponga plata el Estado porque es una empresa privada y no hacen falta subsidios. Bueno, sabemos que esto viene desde el año 2003, la política de subsidios a nivel nacional, que después trasladaron responsabilidades a la provincia y que hace 2 años ha asumido responsabilidades del municipio, producto de los convenios que ha firmado la Nación con la provincia y que obligan a los municipios a poner plata. Sabemos que hay inflación, por lo tanto es lógico que la tarifa cada tanto se actualice. Lo que es muy difícil y se vuelve muy poco creíble que nosotros le digamos a la sociedad, como Estado, como Consejo Liberante, que tenemos que aumentar la tarifa, que le tenemos que además pagar más subsidios, a una empresa que
viene recortando servicios y que además, cuando planteamos la necesidad de mejorar ese servicio, nadie discute la ecuación de cómo hacemos para que se corte más boletos, es decir, cómo hacemos que el transporte sea más masivo, que sea más eficiente, que más gente decida dejar a su auto particular en la casa y se tome el transporte público. ¿Por qué no discutimos incluso cómo se subsidia? Si se subsidia la oferta, si se subsidia la demanda, es decir, como es el boleto educativo que financia la provincia, en todo caso plantearnos que para el común de la ciudadanía, si volvemos a un servicio eficiente y de calidad, lo pueda tomar cualquiera, el que tiene recursos y el que no tiene, pero que financiemos o subsidiemos a aquel que no tiene, ¿sí? Bueno, esas discusiones de fondo de cómo transformar la movilidad urbana en la ciudad de Río Cuarto no se han querido dar por parte del gobierno municipal. Y después hay una empresa que, bueno, está evidentemente desde hace tiempo en una situación complicada en términos financieros, no le han encontrado la vuelta y no ha tenido tampoco inventiva para plantear un modelo diferente o superador a este que viene arrastrándose desde hace muchos años, que en algún momento fue efectivo y exitoso, pero que ha cambiado la ciudad, se ha agrandado, incluso hoy con muchísimos barrios que no tienen prestación del servicio o que no tienen acceso a las líneas de colectivo. La solución que se encontró hoy con más subsidios y demás, ¿cómo la ves? Bueno, ¿Era la posible, digamos? Había traído, se me cayó el expediente, pero sí. 2 hojas es el expediente que nos mandan, entró hoy el Consejo Deliberante para justificar el aumento de subsidios. Teníamos una municipalidad diciendo que los números no le coincidían, un presidente de la empresa de transporte diciendo que tenía un rojo de 15 millones y que tenía que sumar 18 en total para cerrar y para poder firmar el contrato de la licitación en la que peleó con uñas y dientes para ganarla, sabiendo las reglas de juego, porque eso también hay que decirlo. El pliego de licitación establecía cómo se iba a fijar la tarifa de ahora en adelante con el nuevo contrato y ya sabía o se conocía de antemano cuál era el esquema de subsidios aprobado tanto a la Nación, provincia y municipios para poder trabajar en lo que restaba del año. Entonces, en ese contexto, el presidente el presidente de la empresa salió a decir que no iba a firmar el contrato. En cuestión de horas se resolvió el asunto, ahora nos dicen que vamos a tener que aportar como Estado municipal 9 millones de pesos más por mes de acá a fin de año, lo cual, acá está el expediente, lo muestro a cámara. Sí. Esto con un argumento de 2 párrafos y ese articulado nos están explicando la necesidad de poner 9 millones de pesos más. Hubiera sido una oportunidad interesante para mostrar los números, ¿no? ¿Cuántos boletos cortan? ¿Cuántos subsidios bien detallados recién de la Nación, provincia y municipio? Bueno, pero una auditoría de la municipalidad, la empresa, no le aportaron los datos en este... No, se nos ha complicado. Bueno, ayer en una entrevista radial el presidente de la empresa dijo que nos había dado en su momento, como si hubiera sido un gesto de grandeza, el corte de boleto. En realidad eso, cuando fue la actualización a principio de año, la empresa está obligada a presentar no solo el balance, sino también los números, el corte de boleto que tiene. La verdad que el oficialismo avanzó sin que pudiéramos analizar eso. Yo lo pedí en la comisión cuando estuvo presente el presidente, nos trajo 300 páginas donde estaba mezclado la línea por día, de que va Molde, que va Zampacho, o sea, que nada tenía que ver con lo que habíamos pedido, no hubo ni siquiera tiempo de analizarlo, todavía hoy lo estamos procesando para poder establecer cuál es el corte de boleto de la empresa. Con esta información, ¿ustedes no van a votar el aumento? ¿Van a pedir más información, más detalle? ¿Qué van a hacer? Vamos a ampliar porque, a ver, para el trimestre que queda, es decir, octubre, noviembre, diciembre, el aumento de subsidio que tiene que poner la municipalidad es del 243%. No es un número menor, la inflación es del 100%. Bueno, entonces necesitamos saber. Te hacen otra cuenta distinta, digamos, al 68 que se informó hoy. Digamos. No, el 68 que informa hoy el secretario Brezán es sobre el total anual. Pero ahora estamos discutiendo el aumento puntual. Respecto a lo que estaba planificado aportar como municipio, que eran 3.700.000 para el último trimestre, es decir, 3.700.000 por 3 por los últimos 3 meses, ahora resulta que nos vamos a estar acercando a los 12.700.000, porque se van a incluir 9 millones de acá hasta fin de año. Entonces, en ese caso el aumento es del 243%. No hay problema, a lo mejor lo necesita la empresa, a lo mejor es así. Ahora, después del papelón que han hecho, que han ido y han venido, que la empresa era más sólida económicamente, que estaba tirando la toalla, que pedía que lleváramos la resolución de la tarifa del Consejo Deliberante de Córdoba, algo totalmente desubicado, porque para eso tenemos autonomía municipal y las condiciones del transporte de Córdoba no son las mismas en Río Cuarto. Después de todas estas idas y venidas, de todo este papelón, insisto, al que nos han expuesto, y la falta de credibilidad que hoy tiene la empresa, pero fundamentalmente el municipio, insisto, la culpa no es de la empresa, es del municipio, que es el que tiene que controlar y que tiene que exigir. No nos pueden mandar un expediente para decirnos que hay que aportar 27 millones de pesos más, donde no nos dicen
ni cuánto es lo que están gastando en combustible, ni cuánto es lo que está aportando de subsidios detallados para este último trimestre de la Nación, la provincia. Digo, faltan mucho, ni cuánto es el corte de boleto, ni cómo van a hacer para cumplir el contrato, porque acá estamos salvando supuestamente el rojo de la empresa. Pero el pliego implicaba una inversión en cuestiones tecnológicas para las aplicaciones, que iban a llevar ahora información a los usuarios, implicaba inversiones que tenían que ver con las garitas, las nuevas paradas, implicaba la creación de los 2 centros de transbordo. Digo, con una empresa que dice que está al borde de la quiebra y que el municipio le termina tirando un salvavidas, ¿qué garantía hay de que se cumpla el contrato que establecía el pliego de licitación? Sobre esas cosas queremos tener respuesta, por eso también ayer habíamos presentado un proyecto instando al intendente, porque ya no nos alcanza con la negación continua del secretario de Servicios Públicos de no brindar información, al intendente municipal que se haga cargo de dar explicaciones, no a la oposición, sino a los ciudadanos de Río Cuarto, porque ante un tema tan complejo y tan central como es el transporte público, pasan estas cosas que la verdad que nadie termina de creer y parece toda una novela de mal gusto. Muchas gracias, Marcos. Gracias a ustedes. Muy amable. En un rato vamos a estar hablando con el gobierno, con el secretario de Servicios Públicos, Marcelo Brezán. Queremos tener también la otra mirada, por qué se llegó a esta instancia y a este acuerdo económico. En un ratito volvemos.